Buenos días. Es bueno estar con ustedes. Siempre ese sentir de que vuelvo a casa cuando vuelvo con ustedes a predicar un domingo en la mañana y los miércoles por la tarde. Y mucho ha sucedido desde la última vez que nos vimos. Esta iglesia, como muchos de ustedes saben, han sido mis socios de misioneros en Brasil, y como un año y medio, hace como un año y medio, el Señor nos trajo a casa y de hecho cuando volvimos a los Estados Unidos no teníamos idea de dónde íbamos a llegar. Hubo algunas opciones que se abrieron y fue una de esas cosas en las que dijimos: Señor, ¿en dónde quieres que estemos? Y de hecho dimos un círculo. Estaba en Calvary Chapel, Costa Mesa, de 1991 a 1994, y hace un año volví a trabajar como parte del cuerpo pastoral de Calvary Chapel, Costa Mesa, y ahí estoy siendo yo el director del colegio bíblico en Costa Mesa. Y me encanta hacer eso. Puedo estar con 200 estudiantes cada semestre que tienen un gran deseo de crecer como seguidores de Jesucristo, y una de las cosas por las que estoy tan agradecido es que estoy en una cultura de personas que tienen un fuerte deseo por las misiones. Así es que siento que estoy en un lugar muy dulce de poder discipular a la gente que va no solamente a continuar creciendo en cómo ellos entienden la Biblia, sino también saber que muchas de estas personas van a ir al campo misionero. Entonces es una continuación de lo que el Señor ha estado haciendo en mi vida en el pasado, y cómo esta iglesia ha sido parte de ello, y verlo continuar, que estoy muy agradecido al Señor por ello y por esta iglesia, porque ustedes han estado conmigo. De hecho, su pastor, el pastor Brian, fue el primer pastor que me dio una oportunidad de estar delante de una congregación adulta y enseñar la Biblia. Creo que tenía 18, 19 años de edad, y esto fue cuando Calvary Chapel San Diego todavía se estaba reuniendo en el templo de la iglesia adventista antes de los años de Lindale, y volver aquí a través de los años y ser parte de esta iglesia es una gran bendición para mí. Así es que de nuevo todo eso para decir gracias por permitir estar aquí con ustedes. Esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia al Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 6. Isaías capítulo 6, y esta mañana lo que quiero hacer es compartir con ustedes un pasaje que voy a titular, o un mensaje que voy a titular El Rey Jesús, y voy a leer los versículos 1 al 8 de Isaías capítulo 6. Voy a leer de la versión Reina Valera esta mañana, y después vamos a orar y luego vamos a entrar en nuestro mensaje. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Y dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Oremos. Señor, esta mañana te damos gracias por la palabra de Dios, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos dé el poder para obedecer tu palabra, y te pedimos que tu Espíritu haga lo que le
encanta hacer, que es exaltar y glorificar al Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que tú ministres gracia a cada persona que está en este lugar. Que cada persona, Señor, pueda disfrutar de un verdadero encuentro contigo. Que cada persona pueda ser transformada, santificada por la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, por esa persona que no tiene una verdadera relación con Jesús, y te pedimos que tú conviertas su corazón. Te pedimos, Señor, por aquella persona que está desanimada en su vida. Te pedimos por la persona que se siente abrumada con dificultades y circunstancias y cargada por su vida. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada persona en donde esa persona se encuentra hoy. Y te pedimos también por todos colectivamente como iglesia. Te pedimos, Señor, que esto sea una palabra santificadora, avivadora, una palabra sanadora, salvadora. Y te pedimos, Señor, que Cristo sea amado y glorificado en este lugar. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el tema de las escrituras que acabamos de leer esta mañana se trata acerca del Rey Jesús. Y la razón por la que digo que se trata acerca del Rey Jesús es porque más adelante en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 12 y el versículo 41, el apóstol Juan nos dice que este Señor, al cual acabamos de leer en Isaías capítulo 6, era el Rey Jesús, era Jesucristo. Y la razón por la que lo llamamos el Rey es porque aquí en el capítulo 6, versículo 5, Isaías nos dice que él vio al Rey. A Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8, nos trae una claro y limpia visión del Rey Jesús. Ahora, porque las escrituras hablan acerca del Rey Jesús, significa que el sermón será también acerca del Rey Jesús. Y esto es lo que quiero que nos enfoquemos esta mañana. Quiero que veamos al Rey Jesús, que Él es el Rey divino, que Él es el Rey supremo, el Rey exaltado, Él es el Rey santo y Él es el Rey salvador. Entonces, esta es una invitación para que todos nosotros vengamos y veamos al Rey. Así es que número 1, ¿quién es el Rey Jesús? Él es el Rey divino. El Rey Jesús es el Rey divino. Quiero que miren el versículo 5. Ahí Isaías dice, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías nos dice que el Rey Jesús es Jehová de los ejércitos. Ahora, quiero que encuentren la palabra Jehová, que en el inglés se dice Lord o Señor. Y en el inglés está todas las letras en letras mayúsculas, L-O-R-D. Y la razón por la que está en mayúsculas es porque esa palabra en inglés, Lord, es el nombre personal de Dios. La palabra Lord en el inglés con letras mayúsculas es la que sustituye a la YHWH. Algunos lo pronuncian Yahweh, otros lo pronuncian Yahvé o Jehová, pero mantengan en mente que este es el nombre que Dios reveló como su nombre personal en Éxodo 3:14, en donde dijo, yo soy el que soy. El Rey Jesús es el Señor con las 4 mayúsculas. Eso significa que el Rey Jesús es Dios. Y eso quiere decir que Él no era meramente un Dios con letra minúscula entre muchos otros dioses pequeños, sino que Él es el Rey de mayúsculas. Y esta verdad se repite una y otra vez en la Biblia. Por algunos ejemplos, en Filipenses capítulo 2, versículo 6, leemos acerca de Jesús, quien siendo por naturaleza Dios. Quien siendo por naturaleza Dios, en Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice que Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible.
Y luego en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, me encanta en Primera de Juan 5, 20, dice que Él, Jesús, es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Y pueden entonces entender lo que esto significa. Significa que cuando nosotros hablamos acerca de Jesús, estamos hablando acerca de Jesús, que es Dios, la segunda persona del Dios Trino. Quiere decir que Jesús es eterno, no fue creado. Él es santo, soberano y supremo. Y significa que Jesús es todopoderoso, es omnisciente y presente en todo lugar al mismo tiempo. Él es el hacedor y el sostenedor de todas las cosas creadas, y Él es digno de toda adoración y digno de toda obediencia. Y entienden que si este no es el Jesús que hemos recibido, entonces estamos recibiendo a un Jesús equivocado. Si este no es el Jesús que ustedes han recibido, entonces están recibiendo a un Jesús equivocado. ¿Quién es el Rey Jesús? Es el Rey divino, pero también es el Rey supremo. El Rey Jesús es el Rey supremo. Miren el versículo 1. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y luego, volviendo al versículo 5, dice: han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Con estos versículos somos enseñados que el Rey Jesús es supremo sobre todos los otros reyes. El Rey Jesús es supremo sobre todos los otros reyes. Ahora, en el versículo 1 yo quiero que encuentren la palabra Señor. Ahora, quiero que noten aquí que en el versículo 1 la palabra Señor aparece diferente al versículo 5. En el versículo 5 la palabra Señor, que en español se traduce Jehová, tiene puras mayúsculas. Pero en el versículo 1, en el inglés está escrito L mayúscula y las demás letras son minúsculas, porque esta es una palabra hebrea diferente. La palabra aquí que se traduce Señor en el versículo 1 es la palabra Adonai. Adonai. Y la palabra Adonai significa Señor supremo, Señor de todos. Eso es lo que es Jesús. Él es el Señor supremo, el Señor de todo. Y esta palabra expresa la soberanía de Dios como ser el que lo reina todo, el que lo gobierna todo. Entonces el Rey Jesús es mayor que todos los reyes terrenales. Él es mayor que todos los reyes terrenales. Y este es un pensamiento de consuelo cuando pensamos en ello, a la vista de todo el caos político y social que se está llevando a cabo en el mundo hoy. Con toda la inestabilidad que se está dando en el mundo hoy, y aún con toda la inestabilidad que se está llevando dentro de las iglesias, no es bueno saber que el Rey Jesús es el Adonai, que Él es el Rey Supremo. Él es infinitamente mayor que cualquier otro de los reyes de la tierra, y esto incluye faraones, césares, reyes, presidentes, primeros ministros, diplomatas o diplomáticos. Jesús es el único Rey de reyes y Señor de señores. Y necesitamos una visión fresca de ello. Necesitamos una visión avivada de ello. El Rey Jesús continúa reinando cuando los reyes de la tierra dejan de reinar. Este es un ejemplo. El Rey Jesús es supremo sobre el Rey Usías. El Rey Jesús es supremo sobre el Rey Usías. La nación de Judá había considerado al Rey Usías como uno de sus mejores reyes. De hecho, cuando esto fue escrito, el Rey Usías había traído a la nación de Judá a los más grandes días después de los días del Rey David y Salomón. Pero ¿saben qué? Tan grande como era el Rey Usías, su 50 y tantos años de gobierno llegaron a un final en el año 739 antes de Cristo, cuando él murió.
y su reinado llegó a su final. Ahora, en contraste a eso está el rey Jesús. El rey Usías murió, el rey Jesús sigue viviendo. El rey Usías y su reinado llegó a su final. El rey Jesús y su reinado sigue adelante. En Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entienden que el reinado del rey Jesús va a perdurar del siglo en siglo por toda la eternidad. Todos los reyes del mundo, tan grandes como pueden ser como líderes o tan malos como líderes que pudieran ser, sus reinados van a llegar a un final. No va a detenerse, va a terminar, pero el rey Jesús vivirá, el rey Jesús reinará. Este es nuestro rey. ¿Quién es el rey Jesús? Él es el rey divino, él es el rey supremo. Y saben que es también el rey exaltado. El rey Jesús es el rey exaltado. De nuevo, viendo el versículo 1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En primer lugar, noten que el rey Jesús está sentado sobre un trono y está alto y sublime. Todos sabemos lo que es un trono, ¿no es cierto? Un trono es el asiento de autoridad y de reinado. Ahora, aquí en Isaías capítulo 6, versículo 1, este trono le pertenece exclusivamente a Dios. Es el asiento de la autoridad de Dios. Es el asiento del reinado de Dios. Y en cuanto a este trono, se habla de alto y sublime y expresan exaltación. De hecho, la Biblia New American Standard lo traduce de esta manera. Yo vi al Señor sentado en un trono que ha sido exaltado y sublime. Me encanta esto. El Rey Jesús es exaltado y sublime sobre todo ser creado, y su trono es exaltado por encima de todas las cosas terrenales y los tronos terrenales. En el Salmo 104, versículo 19, Salmo 103, versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿En dónde está Jesús entonces? Él está en el trono. Él está en el trono. Pero habiendo visto el trono, ahora miren sus vestidos. Miren sus vestidos. Es el vestido o las faldas llenaban el templo. Ahora, estas faldas que él estaba vistiendo, estas son los vestidos reales de Jesús. En el Salmo 104, versículo 1 se nos dice, te has vestido de gloria y magnificencia. En Apocalipsis 19, 16 dice que en la túnica del Rey Jesús, en la túnica a la altura del muslo, esa parte de la túnica que está cubriendo su muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es una etiqueta que solamente Jesús puede ponerse. Porque piensen en nuestro Rey. Miren sus faldas o sus vestidos. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es como que la falda de su vestido llenaba el templo. Pregunta entonces, ¿qué tan grande es la casa de Dios? No lo sé. Pero me imagino que debe ser muy grande. Isaías dice que la falda de su vestido llenaba el templo, cubría el templo de Dios de pared a pared. Y este es el mensaje, porque entiendan que ningún rey sobre la tierra ha llevado un vestido o faldas de esta magnitud, porque ningún rey
tiene más majestad y más honra que el Rey Jesús. ¿Quién es nuestro Rey? Él es el Rey divino. Él es el Rey exaltado. Él es el Rey supremo y Él es el Rey santo. El Rey Jesús es el Rey santo. Miren los versículos 2 al 4. Por encima de Él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus tronos, con los 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Quiero que primero vean el lugar en donde esto se está llevando a cabo. Se nos dice que está sucediendo en la casa. El versículo 1 nos dice específicamente que fue el templo. Y yo creo que el trono de Dios no es encontrado en un palacio. Cuando pensamos en un palacio, es un lugar de política. Ahí no se encontrará el trono de Dios, ni se encontrará en una oficina de una corporación. Y ese es el lugar en el cual se lleva a cabo el comercio, los negocios, en donde se encontrará entonces el reino de Dios, en un templo. Y el templo es la casa de adoración. Isaías 56 versículo 7 nos dice que el templo de Dios es casa de oración. En el Salmo 22 versículo 13 nos dice que Dios está sentado en las alabanzas de su pueblo. Esto es en donde se encuentra su trono. Esto es en donde Cristo es exaltado. Esto es en donde Cristo está reinando. Y los ojos de Isaías fueron abiertos para ver el templo celestial de Dios. En el Salmo 11 versículo 4 dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. El templo es el lugar, pero luego miren el coro también. En los versículos 2 y 3 dice: por encima de él, por encima del trono del Rey Jesús, había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, y me encanta esta escena. Me encanta porque me dice que Dios le gustan los coros. Pero miren, este coro está compuesto de estas cosas que se llaman serafines. Serafines son ángeles, y la palabra serafín literalmente quiere decir los ardientes. Este es un coro que de hecho está ardiendo por Dios. Y cada uno de estos serafines se nos dice que tenía 6 alas, que con 2 cubrían sus rostros, que con humildad y en reverencia delante de Dios, y con 2 cubrían sus pies, dedicando su servicio a Dios, y con 2 volaban para hacer la voluntad de Dios. Me gusta lo que la Biblia, el maestro de Biblia, Ray Ortlund, dice acerca de los serafines. Dice: los serafines sobrevuelan en constante movimiento, listos para hacer la voluntad de Dios. Son llamas vivientes de alabanza nuclear pura. Este es el coro. Este es el coro que se encuentra en la presencia del Señor. Y cuando ellos adoran, este es el sonido de un gran coro. Porque este coro es compuesto de un gran ejército de ángeles. Isaías nos dice que él vio al Señor de los ejércitos, o a Jehová de los ejércitos. Y esta palabra ejércitos puede traducirse de los ejércitos celestiales. De manera que esta es una gran compañía de ángeles. La palabra que se usa describe a este grupo de ángeles que es un ejército. De hecho, en Apocalipsis capítulo 5 versículo 11, Juan nos dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. ¿Qué nos hace pensar esto? Este coro
Juan dijo, yo escuché las voces de millones de ángeles a su alrededor. Su sonido es tan estruendoso y tan grande, nos dice el versículo 4, que los quiciales de las puertas fueron sacudidos, fueron estremecidos. El volumen en el cielo es alto. En Isaías capítulo 6, versículo 3 podemos ver esto y se nos dice que el uno al otro daba voces diciendo. Esa palabra dar voces quiere decir proclamar en voz alta, quiere decir gritar. Así es que lo que sea que está sucediendo ahorita no es un susurro. Hay muchos gritos que se están dando ahorita y probablemente esa es la razón por la que estoy gritando ahorita. Porque hay muchos gritos ahorita en el cielo. La adoración en el cielo no es pasiva ni sin pasión. El sonido de estos ángeles pueden ser escuchado y puede ser sentido. Y la alabanza de los ángeles de Dios es así de estruendosa y así de grande. ¿Y saben por qué? Porque el Rey Jesús es así de grande y así de digno para recibir este tipo de adoración y este tipo de alabanza. Es así de digno, es así de digno. Pero miren la alabanza. Dice que daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Número 1, quiero que primero vean cómo los serafines expresan sus alabanzas a Dios. Dice que daban voces uno al otro. Esta es una adoración con respuesta. Los ángeles están proclamando la alabanza de Dios del un lado al otro en celebración. Cuando un ángel dice Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, otro responde sí, Santo, Santo, Santo es el Señor. Y están clamando el uno al otro, de un lado al otro en el cielo. Y aquí está lo que es curioso acerca de su adoración. Lo que está sucediendo en el cielo ahorita no es construido, no es algo que es manipulado. Esta es la respuesta correcta a todo lo que Dios es y a todo lo que Dios hace. Ahora, escuchen ahora las alabanzas de los serafines de Dios. ¿Qué están diciendo? Están diciendo Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto es un coro con contenido. Este es un canto con sustancia. Esta es una doxología mezclada con teología. Esto es algo que es más y más grande que un la la la. Esto es santo, santo, santo. Y las alabanzas de los coros angélicos de Dios resuenan con la verdad de la santidad de Dios, porque el Rey Jesús es santo y el Rey Jesús es el Rey santo. Y esto es verdad para que nosotros la recordemos. Oswald Chambers, que nació en 1874, murió en 1917, escribió: hay un peligro en olvidar que la Biblia no nos revela primero el amor de Dios, sino la ardiente e intensa santidad de Dios, con su amor como el centro de esa santidad. Entonces están clamando santo, 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 porque Dios es santo. Esto significa que Dios es infinitamente perfecto en sí mismo. Significa que Él es completamente único y diferente a todas las cosas creadas. Dios es completamente otra cosa que todas las cosas que no son Dios. Así es que la Biblia habla del esplendor de la santidad de Dios en el Salmo 29:2. Habla de la majestad de la santidad de Dios en Éxodo 15:11 y habla de la incomparabilidad de la santidad de Dios en Isaías 40 versículo 25. Cuando los ángeles están diciendo santo, 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 no están solamente
repitiendo, es énfasis. Dios es santo, 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 y cada palabra está levantando la fuerza de la palabra anterior exponencialmente. La santidad de Dios lo distingue a Él absolutamente aún de los ángeles que no pecaron. Y de la santidad de Dios vemos también el desplegarse de la gloria de Dios, despliegue de la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria es la brillantez de lo que Dios es. La gloria es la brillantez de lo que Dios es, y vemos su gloria desplegada en la tierra, en donde se nos dice en el versículo 3, toda la tierra está llena de su gloria, pero también la vemos en el cielo. El versículo 4 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Con humo. No hay detectores de humo en la casa de Dios. Eso volvería loco a los inspectores de edificios. El humo se permite en la casa de Dios porque este humo probablemente saliendo del altar ardiente del cielo, este humo significa algo. Es el humo de la gloria de Dios. En Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 8 dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. La razón por la que la gloria de Dios es ilustrada como humo es porque el humo puede meterse en toda esquina en el cual nosotros no podemos entrar. Porque podemos entender que no hay un lugar en el cielo en donde la gloria de Dios no esté presente. La gloria de Dios cubre cada pulgada cuadrada de su casa, que es el templo. ¿Quién es nuestro rey? Él es el Dios santo, el Rey santo. Pero ¿cómo es que esto nos afecta a usted y a mí? Mire cómo afectó a Isaías en el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pregunta entonces, ¿qué más hubiera podido decir Isaías en este momento? ¿Qué más hubiera podido decir Isaías? ¿Cómo más hubiera podido responder Isaías viendo que el Rey Santo estaba delante de él? Isaías dice, ay de mí que soy muerto. Por favor, escúchenme aquí. Una visión correcta de Dios trae una visión correcta de nosotros mismos. Una visión correcta de Dios produce una visión correcta de nosotros mismos. Alguien dijo esto, no es el constante pensar en sus pecados, sino la visión de la santidad de Dios que hace que los santos se den cuenta de su propia pecaminosidad. Y esto es evidente en la respuesta de Isaías cuando dice, ay de mí, porque si soy hombre muerto. Ahora, a veces leemos esto y no apreciamos o entendemos la fuerza de lo que Isaías está confesando. Déjeme leerle entonces esas mismas palabras en otras 3 traducciones al inglés. Así es que a la vista de lo que ha visto Isaías, de la santidad de Cristo, de acuerdo a la traducción English Standard, Isaías dice, ay de mí porque soy perdido o estoy perdido. La New American dice, ay de mí porque estoy arruinado. Y la Nueva Traducción Viviente dice, ha acabado todo para mí, soy un hombre perdido. Esto es lo que una vista correcta de Dios trajo a Isaías. Una vista correcta de sí mismo. ¿Cómo más podría
Isaías responder. A vista del rey santo se dio cuenta que era un hombre pecaminoso. Cuando dice, ay de mí que soy muerto, ¿por qué? Esta es mi confesión, porque siendo hombre inmundo de labios, en otras palabras está diciendo, porque soy un hombre pecaminoso, porque lo que salió de la boca de Isaías manifestó la condición de su corazón. Jesús dijo en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. La abundancia del corazón habla la boca, de manera que aquí está este hombre Isaías y se piensa, mis palabras son sucias, mi boca es sucia porque mi corazón es sucio. E Isaías no podía ver eso acerca de sí mismo hasta que miró a Jesús. Pero también a la vista del rey santo miró que su nación era un pueblo pecaminoso y dice, porque vivo entre pueblo de labios inmundos. Una vista correcta de Dios entonces nos presenta una vista correcta de la sociedad y de la cultura. Una vista correcta de Dios nos presenta una vista correcta de la gente y de los estilos de vida de esa gente. Y todos lo sabemos, ¿no es cierto? Podemos pensar en un tiempo antes de que fuéramos cristianos, había cosas que nosotros aceptábamos, tolerábamos y hasta practicábamos que hoy como cristianos entendemos que es maldad, que es pecaminosidad. ¿Qué cambió? Bueno, pues lo que cambió fue que ahora podemos ver a la sociedad y podemos ver la cultura a través de los ojos de Jesús. Y ahora podemos ver al mundo claramente. Y esto es lo que está sucediendo con Isaías en este momento. La gente que nunca ha dicho, ay de mí, porque soy muerto, son aquellos que no han visto una clara visión del Rey Jesús, ni han escuchado a los ángeles cantar, santo, 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 es Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. ¿Quién es nuestro Rey? Él es el Rey divino. Él es el Rey supremo, Él es el Rey exaltado, Él es el Rey santo y uno más, Él es el Rey Salvador. Nuestro Rey es el Rey Salvador. Miren los versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El versículo 5, Isaías reconoce que está muerto porque está arruinado, su condición de perdido, confesó que era un hombre pecaminoso y en respuesta a ello, el Rey Jesús se manifestó a sí mismo como el Rey Salvador. Quiero que se enfoquen unos cuantos dichos del versículo 6 y 7 en donde encontramos la palabra carbón encendido. Quizás su traducción lo tenga como un carbón vivo porque esto es lo que es. Pero este es un trozo de carbón que está encendido, está caliente. Y en la Biblia el fuego a menudo ilustra la santidad de Dios y el juicio de Dios. Ahora quiero que vean de dónde viene este carbón. Quiero que encuentren la palabra altar. El altar es el lugar en donde se ofrecen los sacrificios y tenemos que entender que lo que este altar representa en la casa de Dios es el altar encendido en la casa de Dios que señala hacia la cruz del Rey Jesús, porque la cruz es el altar sobre el cual el Rey Jesús murió por nuestros pecados, pagó el rescate por nuestra redención y terminó la obra de nuestra salvación. Y este altar en la casa de Dios está ardiendo. Porque cuando pensamos en la cruz de Jesús, tenemos que recordar que aquí es en donde Jesús se convirtió en nuestro pecado y fue juzgado por Dios por nuestros pecados y fue juzgado en nuestro lugar, bebió la ira de Dios y fue la propiciación que satisfizo la justicia de Dios.
satisfizo la santidad, la ira santa de Dios contra nuestros pecados. Y esa es la razón por la que el altar está encendido y porque el carbón está encendido. Y entiendan que fue este carbón que fue traído a Isaías en el momento que confesó su pecaminosidad. Así es que dice que uno de los serafines voló a él. Voló. Ahora, pregunta, ¿qué tan rápido puede volar un ángel? Yo no sé, pero creo que debe ser muy rápido. Y me da gusto que estas palabras no dicen que el ángel caminó a Isaías. No dice que saltó a Isaías, sino que voló. Lo que fuera la velocidad del ángel voló con esa velocidad. Y el mensaje es que en el momento en el que confesamos nuestros pecados a Dios, la misericordia de Dios vuela a nosotros. La misericordia de Dios vuela a nosotros, y creo que esto es maravillosamente ilustrado en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 13. Después de que David cometió adulterio, después de que David cometió asesinato y que por un año estaba tratando de ocultar su pecado, fue confrontado con su pecado, y en 2 de Samuel 12:13 confiesa su pecado, y vemos cómo David confiesa a Natán el profeta: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo: también Jehová ha remitido tu pecado. Ahora, tan grandioso como es nuestro versículo, como es este versículo en nuestras Biblias, se pierde algo en la traducción, porque de acuerdo a la Biblia hebrea, Natán le dice a David que su pecado ha sido perdonado antes de que David termine de hacer su confesión. David dice: pequé. Y Natán dice: también Jehová ha remitido tu pecado. Y luego termina David diciendo: contra Jehová. ¿Qué tan rápido es la misericordia de Dios para con nosotros? En el momento en el que comenzamos nuestra confesión, antes de que terminemos al punto de esa oración, su misericordia ya habrá llegado. Ahora entendemos lo que significa que Dios está listo para perdonar. Entonces, cuando pecamos, Dios está listo para perdonar. Dios está listo para otorgarnos el perdón. Por eso está tan mal que los cristianos sigan viviendo con culpabilidad y condenación. Y algunos de ustedes necesitan escuchar esto hoy. Algunos de ustedes han estado viviendo con culpa y condenación por mucho tiempo. Algunos otros de ustedes lo sienten simplemente porque la regaron rumbo a la iglesia el día de hoy. Y necesitan saber que el Padre, Él está listo para perdonarlos en el momento en el que comiencen a confesar su pecado, y antes de que lleguen al punto de su oración y confesión, su misericordia ya les habrá sido otorgada. Él es un Rey Salvador, así es que nos dice que su pecado le fue quitado. Este es el mensaje de la misericordia de Dios, y el que trae a nosotros la iniquidad y el pecado es quitada, y el pecado es perdonado. Y entonces estas son las buenas nuevas de la redención. Que Jesús murió en nuestro lugar como sacrificio, murió en la cruz, y como resultado de su muerte nuestro pecado ha sido quitado, nuestro pecado ha sido perdonado. ¿Y quién es nuestro Rey entonces? Nuestro Salvador. Él nos salva del pecado, nos salva de la condenación y el castigo eterno del infierno, y este es la verdad del Evangelio. ¿Con qué debemos salir de aquí entonces? Habiendo visto a Jesús, y déjeme decirle que yo creo que necesitamos una clara visión fresca, una visión avivada de Jesús una vez más. Algunos de ustedes, su perspectiva ha sido cambiada y su objeto de enfoque ha sido divertido o hecho a un lado, y Dios está en la iglesia tratando de ayudarnos a ver a Jesús de nuevo. ¿Qué debemos entonces de llevar de este lugar esta mañana? Lo mismo que se llevó Isaías cuando salió del templo. Versículo 8, donde dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.
Cuando Isaías vio al Rey Jesús y cuando Isaías fue perdonado de su pecado, Isaías quería que Dios lo usara para hablar de él a otros. Y por eso dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Y cómo es que responde Dios en el versículo 9? Dice, anda y di a este pueblo. Dios comisionó a Isaías para que fuera a proclamar su mensaje de salvación al pueblo pecaminoso de Judá, que tenía labios inmundos, porque Isaías sabía, confesó que eran hombres de labios inmundos, y Dios dijo, ellos son mi pueblo de labios inmundos y quiero salvarlos. Señor, acabo de recibir esta obra de ti y veo que la sociedad afuera de esas puertas, lo que tú has hecho dentro de este lugar, quieres usarme ahora para alcanzar a esa persona que está fuera de este lugar, para esa persona que tú me mostraste, son un pueblo de labios inmundos. Entonces lo que me sucedió a mí personalmente, tú quieres que eso suceda con ellos también. Y esto es lo que está motivando ahora al profeta a ver más allá de sí mismo y ver al mundo que necesita a Cristo. Así es que Dios dice, ve, y entonces el Rey Jesús de la misma manera está diciendo a usted y a mí, vayan. Nos dio el mandato, ¿no es cierto?, de ir a todo el mundo a predicar el evangelio y a ser discípulos de todas las naciones. Nos dice entonces que vayamos y digamos a este pueblo. ¿A cuál pueblo? A los 7 billones que viven sobre el planeta Tierra, a los 314 millones que viven en Estados Unidos y los 38 millones que viven en el estado de California y los 3 y tantos millones que viven en el condado de San Diego. ¿Entienden lo que mueve esto? Lo que lo mueve es una visión fresca y real de Jesús, porque si no se ve a Jesús, no se va a tener eso. Si no entramos en la adoración que los ángeles están presentando ahorita, entonces no van a querer que esa gente fuera de estas puertas entre en esa adoración tampoco. Estamos hablando aquí acerca de hablar de Jesús y hacer alarde de Jesús, y al final esto es de lo que se trata, hacer alarde de nuestro Jesús. Tenemos una visión de Cristo, lo hemos disfrutado individualmente como iglesia, estamos haciendo alarde de Él, estamos haciendo alarde detrás del púlpito, desde las bancas, en nuestro compañerismo, y todo se trata de Jesús. Hablamos de Él y luego nos vamos a nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestras casas y seguimos hablando de Jesús, para que la gente pueda ver a este Jesús a quien amamos y a quien servimos, para que puedan hablar de Él también. ¿Es así de grande? ¿Es así de digno? Claro que sí, porque el Rey Jesús es el Rey divino, es el Rey supremo, es el Rey exaltado, es el Rey santo y es el Rey salvador. Cuando la gente me pregunta entonces, ¿por qué amas a Jesús? ¿En serio? ¿Me están haciendo esa pregunta? Después de lo que acabamos de ver, ¿en serio? ¿Cómo terminar entonces un mensaje como este? Pues pongámonos de pie. Lo que acaban de escuchar hoy tiene que desenvolverse o manifestarse en adoración. Tiene que manifestarse en adoración. Ahora, para algunas personas, la adoración se va a manifestar en el que usted le dé su corazón a Jesucristo y lo reciba como Salvador. Tuve la oportunidad de predicar este mensaje en Canadá hace algunos meses. Y después de que terminé de predicar, los 2 jóvenes se acercaron a mí, una de ellas temblando, la otra tratando de calmarla, porque la que estaba temblando, ella era una prostituta adicta a las drogas, y la otra la había traído a la iglesia. Y después de escucharme predicar este mensaje con lágrimas corriendo de sus ojos, lo único que podía decir era, yo quiero a este Rey Jesús. Esa fue su adoración.
Y para algunos de ustedes esa será su adoración hoy. Para otros de ustedes su adoración va a ser orando por el avivamiento, pidiéndole al Señor que provea esas áreas en las cuales no se ha tratado de Jesús, se ha tratado acerca de cosas, y quizás sean cosas buenas, pero no son Jesús. Así es que su avivamiento va a ser su adoración. Y para otros de ustedes, su adoración va a ser simplemente una expresión de alabanza y adoración, porque están pensando, yo conozco a este Jesús del cual estás hablando. Así es que voy a terminar con oración. Y la manera en la que usted adore tiene que llevarla afuera de estas puertas. ¿Saben lo que quiero para Calvary Chapel San Diego? Quiero que ustedes vean a este Jesús sentado sobre su trono, más que cualquier otra cosa. Este Jesús estaba sentado sobre un trono. Así es que, Padre, por esto yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tú reavives nuestra visión de Cristo. Te pido que tú abras nuestros ojos para que le podamos ver de nuevo de una manera fresca. Señor, para el alma que necesita ser convertida, Señor, conviértela. Por el alma que necesita ser avivada, Señor, avívala. Por el alma que simplemente esto está sucediendo y quieren expresar su adoración, que lo puedan expresar, Señor. En el nombre de Jesús, para esta iglesia, para este pueblo, Señor, que nuestros ojos sean quitados de nuestras circunstancias, de nuestros problemas, de nuestros temores, dificultades, y de nuevo déjanos ver a Jesús y vivir como ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.